Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. Materiales y medidas. Paso 1. Hacer el nudo alondra. Paso 2. Vamos a hacer nudos planos o cuadrados. Cogerás 4 cuerdas y empezamos. Haces 1, 2, 3 nudos, coges 4 cuerdas más y repites este proceso. Para el paso 3, cogerás las cuerdas de los extremos, las unirás de esta manera, coger 2 cuerdas de un lado y 2 cuerdas del otro lado y con estas 4 cuerdas nudo plano o cuadrado. Ahora cogemos estas cuerdas de aquí, hacemos 4 nudos más. En total, desde aquí abajo tenemos 7 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo mismo con esta tira de acá.
3, 4, 5, 6, 7. Ahora aquí 4 cuerdas más nudos planos, en total 5 nudos más. Ya están 1, 2, 3, 4, 5. El otro lado lo mismo. Hasta el momento ya tienes esto, aquí las 2 tiras centrales con 7 nudos cada uno y esta zona de aquí en la que aquí tienes 4 nudos, aquí el nudo central y aquí 5 nudos en cada fila. Ahora lo que tienes que hacer es lo siguiente, estas 2 cuerdas centrales las colocas así, coges 2 tiras de acá y 2 tiras de este lado, 4 cuerdas y otra vez nudo plano. Y ahora aquí coges estas 4 cuerdas y otra vez otra fila de 5 nudos planos. Y acá otra vez otra fila de 5 nudos. Ya están las 2 filas. Ahora vamos con las cuerdas de la parte de acá abajo. Aquí hacemos 4 nudos más. Y hacemos 4 nudos más en este lado. Ahora esto lo colocamos así. Cogemos 2 cuerdas de cada lado y otra vez otro nudo plano. Ya tenemos lista esta zona. Ahora vamos a hacer la canasta. Aproximadamente desde aquí hacia acá abajo 15 centímetros, empezaremos a hacer otro nudo plano o cuadrado. Entonces con estas 4 cuerdas lo hacemos, porque tenemos divididas aquí 4, en la parte de acá abajo 4, aquí otro grupo de 4 y acá otro grupo de 4.
Ahora empezaremos a hacer la canasta. Juntamos estos dos nudos que son de la parte de acá arriba. Cogemos dos cuerdas, las reservamos para acá, estas dos cuerdas y estas dos las cogemos, ¿sí? Con estas 4 cuerdas hacemos otra vez otro nudo, aproximadamente a unos 3 a 4 centímetros, o que nos quede el nudo en la mitad de la maceta. Este nudo quedará de esta manera, aquí, al inicio de la maceta, y este nudo de acá quedará en la mitad de la maceta. Lo miden, queda por aquí. En mi caso son 3 a 4 centímetros por aquí. Y haré otra vez otro nudo. Ahora cogeré estas cuerdas de acá, más estas cuerdas que están aquí al lado, ¿sí? Y volvemos a hacer el mismo nudo a la misma distancia. Y ahora cojo estas cuerdas de este nudo, más las dos cuerdas del extremo de acá, las uno y otra vez aquí otro nudo. Ya tenemos los 3 nudos. Finalmente se darán cuenta que sobran 4 cuerdas en la parte de acá atrás, y aquí hacemos el último nudo. Ya tenemos toda la canasta. Ahora queda unir todas estas cuerdas con el nudo mágico. Coges la cuerda de 50 centímetros que tenías y empiezas con el nudo mágico. Coges todas las cuerdas, colocas de esta manera la cuerda y empiezas a enrollar. Corta sobrantes también de los flecos en la altura que deseas y listo. Así es como te queda este portamacetas.